Buenas tardes. Damos inicio a la ceremonia de entrega de los premios a la trayectoria e investigación histórica 2017 del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Presentaremos a las personalidades que integran el Presidium, a los integrantes del Consejo Técnico Consultivo del INERM, quienes fungieron como jurados en los premios que hoy se entregarán. Doctor Ricardo Pozos Orcasitas, exdirector del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Doctor Fernando Castañeda Sabido, exdirector de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora Gloria Villegas Moreno, exdirectora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Doctora Ana Carolina Ibarra González, directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Maestro Rubén Ruiz Guerra, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Doctor Sergio García Ramírez, galardonado con el premio Daniel Cosío Villegas 2017. Y a la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Damos la bienvenida a los galardonados con los premios INERM 2017 a la trayectoria e investigación histórica, a los ganadores de los proyectos de investigación histórica, así como al distinguido público que hoy nos acompaña. Agradecemos también la presencia del doctor Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de la UNAM, al maestro Adolfo Castañón, en representación del doctor Jaime Labastida, director de la Academia Mexicana de la Lengua, al maestro Raúl Márquez Romero, en representación del doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ahora escucharemos la presentación de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto. Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Señoras y señores consejeros, distinguidos galardonados, señoras y señores. Hace 64 años, Adolfo Ruiz Cortines, el último presidente que participó en el proceso revolucionario, creó el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Perdón, en ese momento fue de la Revolución de México. Y él acogió la propuesta de un querido maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que le decíamos el Güero Luján, el doctor José María Luján, que era estudioso del porfirismo, pero estaba convencido de que la revolución había sido un antes y un después en la historia de México y que por lo tanto se deberían de rescatar sus documentos. Esta propuesta la recibe el presidente Ruiz Cortines y designa a otro gran universitario, al maestro Salvador Azuela, para que le dé forma al instituto. Él se dedica no solo a recopilar los documentos, sino a promover la investigación, la enseñanza y la difusión de la historia de la revolución, origen y fundamento del México del siglo XX. Para ello, reúne a un destacado grupo de revolucionarios: Pedro de Alba, Diego Arenas Guzmán, Luis Cabrera, Antonio Díaz Soto y Gama, Jesús Romero Flores y Francisco Urquizo, nada menos.
representantes de los diversos grupos de la revolución. Bajo la dirección del maestro Azuela, el INERM emprendió el examen integral del proceso revolucionario en cada estado de la República. Hizo que se ampliara la enseñanza de la historia en los 3 años de secundaria para que se viera a la revolución, y fomentó la cultura cívica a través de la difusión histórica. Azuela entregó los 30 últimos años de su vida al INERM. En ellos hizo todo lo imaginable para cumplir con sus objetivos. Durante su gestión se publicaron obras que son clásicos de la historiografía de la Revolución. En 1989, el Instituto creó el Premio Salvador Azuela en homenaje a su fundador, para reconocer a los investigadores dedicados a la historia de la Revolución. A continuación, instituyó el Premio José C. Valadez en honor del historiador que rescató memorias y testimonios sobre los procesos y personajes tanto de la Revolución Mexicana como del liberalismo y conservadurismo de los siglos XIX y XX. A continuación se estableció la presea Manuel González Ramírez en reconocimiento al gran compilador que rescató fuentes y documentos de la Revolución. Al ampliar su ámbito de estudio a partir del 2000, al estudio también de las revoluciones de independencia y de reforma, se crearon los premios Ernesto de la Torre Villar en Independencia y Gastón García Cantú para la Reforma Liberal, así como el Daniel Cosío Villegas para los testimonios y estudios del México contemporáneo. En la presente administración creamos 2 distinciones más. El Premio Clementina Díaz y de Obando, en homenaje a quien fuera pionera en la historia social y cultural de México y quien consideró a la prensa una fuente historiográfica fundamental. También creamos el Premio Berta Ulloa en reconocimiento a la destacada especialista en historia diplomática de México, quien fuera además digna integrante del Consejo del Instituto. En cumplimiento con el objetivo de promover la investigación y el estudio y difusión de las grandes transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales generadas por las revoluciones que han definido a nuestro país, el Consejo Técnico del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México otorga hoy 8 distinciones, 4 en reconocimiento a la trayectoria en investigación en ciencias sociales y 4 a las mejores tesis de grado sobre las revoluciones de México, además de 10 premios a los mejores proyectos de investigación en historia. De manera que de esta forma el Instituto rinde homenaje a intelectuales eminentes y reconoce también el talento y vocación de las nuevas generaciones de investigadores. En el marco del centenario de la Constitución que nos rige, culminación de la Revolución, el presente año la convocatoria incluyó a la historia constitucional como elemento indispensable para el estudio y comprensión de nuestra historia política. Este 2017, el Instituto reconoce con el Premio Clementina Díaz y de Obando a la trayectoria en historia social, cultural y de género a la doctora Elisa García Barragán, distinguida historiadora del arte, que ha unido a sus obras sobre pintores de la talla de Juan Cordero, Ángel Zárraga y Cordelia Urueta, el estudio del muralismo mexicano, en particular de José Clemente Orozco.
la destacada investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, quien fuera directora del Museo de San Carlos, ha estudiado la vinculación del arte con nuestra historia patria. Es autora, entre otras obras, de José María Morelos en el arte, Retrato a dos tintas, Imaginario de la Revolución Mexicana y La Constitución en el arte, entre muchas otras. La doctora ha realizado investigaciones minuciosas y reunido la obra en torno a los personajes y hechos históricos que han definido a nuestra nación. La trayectoria de la doctora García Barragán se vincula con la de la doctora Clementina Díaz y de Obando en su dedicación tanto a la investigación como a la docencia y a la difusión. Los estrechos vasos comunicantes entre ambas convergen en su gusto por estudiar las expresiones literarias mexicanas de los siglos XIX y XX, así como manifestaciones plásticas y la representación gráfica, pasiones que ambas compartieron. Este año, el INERM otorga el premio Manuel González Ramírez a la trayectoria en el rescate de fuentes y documentos a la doctora Ascensión Hernández Triviño por su destacada labor en la recuperación de fuentes del náhuatl, historiografía lingüística y filología mexicana, y de manera paralela del exilio español en México. Investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, en su obra recupera la historia de cerca de 3,000 publicaciones en náhuatl. La doctora Hernández Triviño se ha distinguido por su incansable vocación por el rescate y recopilación de fuentes, mérito comparable con el de Manuel González Ramírez, quien dedicó sus esfuerzos al rescate y recopilación de las fuentes sobre la historia de la Revolución. Así como González Ramírez impulsó el estudio de la historia de la Revolución en la Escuela Nacional Preparatoria, Hernández Triviño ha fomentado el estudio y el análisis de los pueblos indígenas y de sus lenguas en el Seminario de Cultura Náhuatl a través de la traducción, edición y publicación de fuentes. Sus múltiples estudios permiten el rescate de textos indígenas que de otra forma se habrían perdido. Siendo México un país de matriz indígena, el estudio de sus culturas originarias y de sus lenguas, que siguen siendo vivas hasta el tiempo presente, nos es indispensable. El jurado otorgó además la mención honorífica a la trayectoria en el rescate de fuentes y documentos a la maestra normalista María Luisa Santos Escobedo, por su destacada labor en el Archivo Municipal de Villaldama, Nuevo León. La también cronista de Villaldama ha publicado más de 10 obras sobre la historia municipal neoleonesa y la historia general del Estado de Nuevo León. En el centenario de la Constitución que nos rige, el INERM distingue a dos grandes juristas, los doctores Sergio García Ramírez y José Gamas Torruco. El premio José C. Valadez a la trayectoria en el rescate de memorias y testimonios se otorga al doctor José Gamas Torruco, destacado constitucionalista reconocido por sus estudios sobre la historia de la Constitución de 1917 y de Derecho Constitucional, quien fuera director del Museo de las Constituciones de la UNAM. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y actualmente director de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la UNAM. El doctor Gamas Torruco es además integrante del Consejo Asesor del Comité para la Conmemoración del Centenario de nuestra Constitución y es autor, entre otras muchas obras,
del federalismo mexicano, derecho constitucional mexicano y del volumen sobre los grandes debates del Congreso Constituyente de Querétaro 1916-1917, parte de la serie México y la Constitución de 1917 de 12 volúmenes de la colección Biblioteca Constitucional del INERM. Su obra nos permite conocer las aportaciones de los constituyentes a la elaboración de la Carta Magna que inició el constitucionalismo social en el mundo. Este 2017, el premio Daniel Cosío Villegas a la trayectoria en investigación histórica sobre México contemporáneo se le otorga al doctor Sergio García Ramírez, jurista reconocido internacionalmente, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien fue juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que aportó la primera conceptualización del control de convencionalidad, que se adoptaría por nuestra Carta Magna en el artículo primero al establecer que los derechos humanos deben de ser interpretados de conformidad con los tratados internacionales. El doctor Sergio García Ramírez fue también presidente fundador del Tribunal Superior Agrario. La magna obra del doctor García Ramírez aborda temas constitucionales, en particular sobre derechos humanos, derecho agrario y derecho penal. Cuenta también con textos políticos y literarios sobre el México contemporáneo que han sido traducidos a varios idiomas. En su obra El sistema penal en la Constitución, que forma parte de la serie Grandes temas constitucionales de la Biblioteca Constitucional del INERM, hace un recuento histórico de la evolución del sistema penal desde Apatzingán hasta la actualidad. El doctor García Ramírez es integrante del Consejo Asesor del Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además de homenajear a los investigadores consumados con una trayectoria trascendental para el desarrollo de la historia y de las ciencias sociales en México, el INERM hace un reconocimiento a los aportes de nuevos investigadores que realizan su tesis de grado. El premio Ernesto de la Torre Villar a la investigación histórica sobre independencia de México este año es para la maestra Maya Jocelyn Martínez Martínez de la UNAM por su tesis Redes, Revoluciones Hispanoamericanas, Fray Servando Teresa de Mier, en Londres, Filadelfia y México, 1811-1824. El premio Gastón García Cantú a la investigación histórica sobre la Reforma Liberal se otorga al doctor Omar Velasco Herrera, del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, por su tesis Política, Ingresos y Negociación, el arrendamiento de las casas de moneda de Guanajuato, Zacatecas y la Ciudad de México frente a la construcción de la Hacienda Pública Nacional. El premio Salvador Azuela a la investigación histórica sobre la Revolución Mexicana lo recibe el doctor Abel Padilla de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, por su tesis Hacienda Pública, Economía Rural y Política en Michoacán, 1920-1944, los entresijos en torno a la reorganización hacendaria posrevolucionaria en México. El premio Berta Ulloa sobre Historia Diplomática de México lo recibe el maestro David Antonio Pulido García de la UNAM por su tesis Formar una nación de todas las hermanas, la joven intelectualidad colombiana ante el proyecto de integración latinoamericana del gobierno de Venustiano Carranza.
El INERM otorga asimismo premios a los mejores proyectos de investigación histórica sobre la independencia a Carlos Lindarte Castro, del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, por el pasado como representación, el culto de José María Morelos en los proyectos nacionales de México y Venezuela, 1892-1916. Sobre la reforma liberal, a Elías Hernández, de la Universidad Veracruzana, por su tesis Mercado Inmobiliario, Crédito y Desarrollo Agrícola, Córdoba durante la desamortización de bienes, 1856-1877. Sobre la Revolución Mexicana, a Eric Saúl Alcántara Larios, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, por el proyecto Vida Cotidiana en el Ejército Villista, 1913-1916. A Cristina Esteves Román, también de la ENA, por los niños en el movimiento zapatista, participación y vida cotidiana, 1911-1920. A Saúl Iván Hernández Juárez, del Colegio de México, por Mi esposo o mi nación, nacionalidad de la mujer casada en México, 1886-1934. A Adrián Velasco Aguilar, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, por Nacimiento, Petróleo y Empresa en México Postrevolucionario, 1926-1940. Y a Rafael Gómez Valladares, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por Disputas intelectuales frente al proyecto ideológico postrevolucionario, polémica caso Lombardo. Y a Brian Alejandro Arce, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, por las relaciones México-Alemania a través de la vida política del general Juan Andreu Almazán. Sobre el México contemporáneo, reciben reconocimientos los proyectos de Ricardo Yanuel Fuentes Castillo, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por la radicalización social y la lucha por la tierra en el caso de la colonia proletaria Rubén Jaramillo en el estado de Morelos. Y Carlos Ríos Mesa, de la UNAM, por su tesis Los líderes del Consejo Nacional de Huelga a 50 años de distancia del movimiento estudiantil del 68. Agradezco profundamente a los miembros del jurado, compuesto por los integrantes del Consejo Técnico del Instituto, su trabajo para seleccionar a los galardonados, y expreso mi más profundo reconocimiento a los queridos maestros y colegas cuya obra ha merecido las preseas INERM por sus destacadas aportaciones para el engrandecimiento de la cultura nacional. En el marco del 107 aniversario de la revolución que creó al México del siglo XX y en el centenario de la Constitución que nos rige, para concluir estas palabras quisiera recordar las ideas de José C. Valadez sobre nuestra Constitución, a la que llamó la Carta Nacional que incorporó como ninguna otra en el mundo los derechos del trabajo humano, inspirada en los más sabios dictámenes del espíritu de justicia popular. Valadez destaca que los diputados, con sencillez y sinceridad de sus ideales forjados en la pasión revolucionaria, expresaron rudimentariamente en un escrito sin pulimiento del lenguaje que en ocasiones sirve para dar más encantamiento que realidad a las leyes, un principio expreso en el mundo del derecho, el de la justicia. Así,
Esta constitución revolucionaria, como la llamó Daniel Cosío Villegas, llega a su primer centenario, siendo, como expresara uno de los más distinguidos constituyentes, Heriberto Jara, la síntesis de la historia y de la cultura de México. Muchas gracias por su atención y felicidades a los galardonados. En este acto también nos acompaña el doctor Armando Soto Flores, en representación del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Los invitamos a ver el video con entrevistas a los galardonados con los premios a la trayectoria en investigación histórica 2017. En mi casa siempre se vieron temas de arte. Mi padre era una gente muy culta, le gustaba muchísimo la pintura y era coleccionista. Entonces ahí empezó mi relación con el arte, tanto mexicano como europeo. Mi primer libro sobre arte fue la biografía y el estudio de la obra de Cordelia Urrueta. Lo titulé Cordelia Urrueta y el color. Fue una experiencia gratísima, el trato directo con el artista. El libro de Juan Cordero fue para mí una revelación porque me enseñaron a manejar las biografías de los artistas. A través de quienes hablaron de él, a través de lo que él mismo dijo y a través de la opinión de todos los críticos posteriores. Es que hay que ver la obra en sí, pero primero hay que saber quién era el artista, a qué grupo pertenecía, dónde andaba, etc. Y luego, conforme a lo que los otros grupos hacían, ver lo que él hacía. Y claro, había una gran, podríamos decir, individualidad. A mí me encanta el de Morelos porque viajamos, vimos, revisamos, por ejemplo, lo que se publica de historietas y se va conformando ya la historia del héroe con todo eso. Los monumentos, pues primero les digo, la ética empezamos, bronces o telas, bronces, todos los de bronce, todas las imágenes de bronce, las telas, todas las telas. ¿Cómo lo ve de verdad el pueblo? El imaginario de la Revolución Mexicana, con los héroes de la Revolución. Entonces, Zapata tiene un imaginario larguísimo, porque lo van a pintar primero los grandes artistas, luego otros no tan importantes, luego el taller de gráfica popular, luego los caricaturistas, que los caricaturistas tienen una parte muy importante, porque sacan realmente lo que al pueblo no le gustaba del personaje, o lo que sí le gustaba. Entonces sí se van formando imaginarios. Mi agradecimiento al INER, el que me haya tocado el premio Clementina Díaz y Guevara, para mí es el premio mayor. Que digo, si hay algo más que la lotería o el premio mayor celestial, porque realmente yo le debí mi formación académica a Clementina, pero además de eso el gusto por muchas otras cosas que yo no tenía, porque mi familia era más austera y Clemen era más abierta a muchas cosas. Los viajes con ella, todo lo que yo aprendí con ella, o sea que conjunta el premio toda una historia de vida. ¿Cómo surgió mi interés por la historia? Pues hace ya muchísimos años, pero lo recuerdo perfectamente. Yo era niña y empezaba la secundaria. Empecé pronto, a los 11 años, y por primera vez en mi vida vi un libro que era solo de historia. Me sedujeron dos cosas. Primero, ver el pasado del hombre como una lucha por alcanzar cada vez
más cosas, desde la prehistoria hasta nuestros días, como una vida histórica de superación del hombre, ¿no? Y también me sedujo mucho el ver tantas culturas que había habido en la humanidad. Yo veo a la historia, como decía Benedetto Croce, la veo como una lucha hacia la libertad, ¿no? Si uno empieza con las culturas antiguas, que van naciendo a la vida, que van naciendo a la conquista del medio ambiente, a la conquista de la tecnología. Bueno, la escritura es una conquista impresionante en esas culturas antiguas. Pienso que el náhuatl sí se mantuvo muy bien hasta la independencia de México. Ya el siglo XIX, seguramente ustedes lo conocen ya muy bien, fue un siglo también centralista para formar una nueva nación, y las lenguas indígenas perdieron un poquito de peso, y ahora tenemos este movimiento de volverlas a renacer de alguna manera, ¿no? Es conocer una lengua que tú habitas ese territorio, que tú estás en contacto con mucha gente que la habla. Es otra manera de hacer, de representar por medio de la palabra el mundo que nos rodea, ¿no? Que es la lengua. Es otra manera de hacer un sistema de representación. Y a mí me parece que eso hace pensar mucho al ser humano. A los chicos les deberían de dar, cuando menos, la posibilidad de acercarse a eso. ¿Cómo podré yo vincular mi obra con la de Manuel González Ramírez? Pues eso me une a él, ese interés por recoger el pasado inmediato y recogerlo con fuentes antiguas para explicarlo bien, porque no se puede explicar el presente sin conocer muchos datos del pasado. La fuente es el punto de partida. La fuente es lo que te da el primer testimonio, el testimonio más claro, más transparente, más importante sobre un hecho histórico. Nos permite ser creadores, innovadores en interpretaciones. La fuente nos permite tener un espíritu crítico y nos permite hacernos preguntas. Para cualquiera, recibir un premio es recibir un reconocimiento a una labor que, además, en mi caso ya son muchos años, y que pues no esperaba tener este reconocimiento tan importante del Instituto de las Revoluciones. Para mí significa desde luego mucho, y ver que lo que he hecho pues a alguien le ha gustado, ¿no? La verdad sí me conmueve, es muy bonito, muy bonito. Mi padre, toda su vida, estuvo ligado al Poder Judicial de la Federación. Yo creo que eso me inclinó mucho por el estudio del derecho, pero fue fundamentalmente en la facultad, con los profesores que tuve. Verdaderamente se me despertó una vocación por el derecho. Y como por otra parte, siempre, y creo que desde la escuela secundaria, tuve un interés enorme por la historia, pues como que se juntaron ambas cosas y resultó que después me dediqué muchísimo a la historia constitucional. Yo siento que la Constitución es reflejo, creación de la cultura de un pueblo. Yo entendí cuando entré a la facultad, por lo menos, de qué me estaban hablando, porque traíamos todos la formación de una materia que se llamaba educación cívica. Desafortunadamente, la materia simplemente se borró de los programas de la Secretaría de Educación Pública. Hasta muy recientemente comienza de nuevo a enseñarse. Yo creo que eso fue un error garrafal, porque por lo menos nosotros sabíamos que había reglas,
que había reglas de comportamiento, que había reglas de respeto. Y pues no sabemos si eso es causa de mucho de lo que está pasando el día de hoy. Sí quisiera yo señalarle una cosa que es mi nota de optimismo en todo esto. Nunca en la historia, creo, de México se había manifestado un fenómeno de expresión de la sociedad civil como la estamos experimentando el día de hoy. Que podamos decir lo que pensamos y que se tome en cuenta. La obra de José Valadez es una obra inmensa. Fue el primer libro, o los primeros 10 tomos, que leí, yo diría devoré, para entender la Revolución Mexicana y para entender el proceso posterior a la Revolución Mexicana. Pues para mí es verdaderamente un honor, y pues en su momento fue una sorpresa. Para mí es un aliento, porque un reconocimiento implica una responsabilidad. Espero poderla cumplir. Haré todo lo posible por hacerlo. Es una pregunta muy difícil, yo no sé cómo surge mi vocación por el derecho. Lo que ocurrió fue que tenía yo que inscribirme en la preparatoria, en una preparatoria que ya me orientaba en algún sentido. No era una preparatoria general, sino una preparatoria especializada, y entonces repasé medicina, arquitectura, química, ingeniería, derecho, filosofía, y dije yo, bueno, va a ser derecho. Quizá porque tenía yo una línea familiar que me llevaba en esa dirección. Mi abuelo, mi bisabuelo habían sido abogados, aun cuando eso no fue decisivo, no necesariamente. Yo creo que ese es el tema básico de la Constitución, los derechos humanos, la relación entre ese Estado constituido, el poder público, por una parte, y el individuo, por otra parte, el sujeto común, nosotros mismos, con nuestras debilidades, con nuestras grandezas, miserias, con lo que somos y lo que no somos. Esa relación con el Estado es el tema básico de la Constitución. ¿Cuál sería la mejor manera de festejar a una persona a la que queremos? Pues quererla, hacerle notar nuestro afecto, nuestro amor, nuestro aprecio, engrandecerla. Lo mismo con la Constitución. Esta Constitución que estamos celebrando fervorosamente merece y requiere un cumplimiento más puntual, más cotidiano, más eficaz que el que solemos darle. Entonces esa sería la manera de festejar nuestra Constitución en sus cambios, en sus reformas, en su nueva fisonomía. Tampoco podemos decir que no se cumple. No estaríamos conversando tranquilamente en este momento si no se cumpliera la Constitución, si prevaleciera el desorden, la anarquía o el autoritarismo. No es el caso. Entonces sí, hay un grado de cumplimiento relevante y, por cierto, a él ayudaría un mayor conocimiento de la Constitución. Nos falta una mayor cultura de la legalidad, un mayor respeto hacia la libertad y los derechos de los demás. Y esa fragua de una nueva condición de ciudadanos, de una nueva cultura, es lo que nos vendría mejor si pudiéramos profundizar en ella, si pudiéramos avanzar en ella. En primer lugar, soy muy reconocido, muy agradecido a quienes creyeron que yo podría recibir un reconocimiento con el nombre de don Daniel Cosío Villegas. Fue un mexicano eminente, un gran formador de nuevas generaciones. Fue un creador de instituciones, además, algunas de nuestras instituciones le deben y no poco a Daniel Cosío Villegas. Fue un crítico, además, de la vida política mexicana, un crítico sagaz, un crítico oportuno, con una prosa fuerte, una prosa afilada y con un talento luminoso. Entonces tengo un alto respeto por don Daniel.
A continuación, la doctora Patricia Galeana, en nombre de la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, en compañía de los integrantes del Consejo Técnico Consultivo de este instituto, harán la entrega de los reconocimientos a la trayectoria en investigación histórica. Premio Clementina Díaz Idobando a la trayectoria en Historia Social, Cultural y de Género, doctora María Elisa García Barragán, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. En el premio Manuel González Ramírez a la trayectoria en el rescate de fuentes y documentos, doctora Ascensión Hernández Triviño, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Se entrega mención honorífica a la trayectoria en el rescate de fuentes y documentos a la maestra María Luisa Santos Escobedo, del municipio de Villaldama, Nuevo León. En el premio José C. Valadez a la trayectoria en el rescate de memorias y testimonios al doctor José Gamas Torruco, de la Facultad de Derecho de la UNAM. En el premio Daniel Cosío Villegas a la trayectoria en investigación histórica sobre México contemporáneo 1968-2000 al doctor Sergio García Ramírez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Continuamos con la entrega de los reconocimientos a la investigación histórica. Premio Ernesto de la Torre Villar en investigación histórica sobre la independencia de México. Maestra Mayra Jocelyn Martínez Martínez, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Premio Gastón García Cantú en investigación histórica sobre la Reforma Liberal, doctor Omar Velasco Herrera, del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Premio Salvador Azuela en investigación histórica sobre la Revolución Mexicana, doctor Abel Padilla Jacobo, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.
En el premio Berta Ulloa en investigación sobre historia diplomática de México, maestro David Antonio Pulido García, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Seguimos con la entrega de los reconocimientos a los mejores proyectos de investigación histórica. Sobre independencia, Carlos Lindarte Castro, del Centro de Investigaciones y Docencia Económica. Sobre la reforma liberal, Elías Hernández Tocoua, de la Universidad Veracruzana. Sobre la Revolución Mexicana, Eric Saúl Alcántara Larios, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Cristina Esteve Román, también de la ENA. Saúl Iván Hernández Juárez, del Colegio de México. Adrián Velasco Aguilar, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. En representación de Rafael Gómez Valladares, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, lo recibe Alexis Uriel González. Brian Arce Velasco, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Sobre México contemporáneo, Ricardo Yanuel Fuentes Castillo, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Procederemos a escuchar las palabras de nuestro galardonado, el doctor Sergio García Ramírez. Señora directora, señoras y señores consejeros, maestras, maestros, amigos todos. En nombre de mis colegas y amigos, y espero interpretar bien sus pensamientos y sus sentimientos, saludo al respetable Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y agradezco las distinciones que nos ha conferido. Las recibimos con gratitud y compromiso. Por cierto, hay mucho que decir sobre la hoja de vida de este instituto. Merecería que nosotros le diésemos, y así lo hacemos, en cierta forma, un premio especial a la constancia y excelencia en el cultivo, que no es fácil bajo los vientos que corren de los valores y principios en los que se fundó la República, que la han sostenido
y que le confieren, si queremos reconocerlos y fortalecerlos, rumbo y destino. Este organismo nació en un 1953 que hoy nos parece remoto, al amparo de otra generación de mexicanos, una generación posrevolucionaria, se diría, que aún recordaba, algunos por haberla vivido, otros por haber escuchado a quienes la vivieron, el impulso y el fragor de un movimiento popular que imprimió un giro mayor a la vida de México. El Instituto naciente asumió una tarea y adquirió una vocación perdurables. Las resumo en el rescate, por si se perdían, y la difusión, por si se olvidaban, de los valores y principios a los que aludí, que identificaron con inconfundible fisonomía a la primera revolución social del siglo XX. En esto cifró el Instituto sus primeros pasos, que avanzaron con acierto y abrieron el camino que hoy recorren los nuestros en una hora y en un mundo profundamente alterados. Recordemos de esa etapa la figura emblemática de Salvador Azuela, portador de una herencia aportada por la Revolución Mexicana. Hoy el Instituto recoge también en su denominación y en sus atribuciones a otros movimientos populares. Le atañe el estudio de las revoluciones de México. Ahora bien, todas son una sola que proviene de antes de la que decimos primera y se conserva después de la que suponemos última. En fin de cuentas, el Instituto no ha distraído su signo nacional y popular. Quizás lo ha fortalecido, a despecho de quienes pudieron suponer o querer otra cosa, en la medida en que los hombres que hicieron la revolución son descendientes legítimos y directos de quienes consumaron la independencia y emprendieron la reforma. Cada legión de revolucionarios relevó a la precedente y armó a la siguiente bajo idénticas banderas. En todos los casos militó un mismo designio cumplido con fervor moral y arrojo material: la manumisión del pueblo a través de la insurgencia, la liberación de su espíritu en el largo siglo XIX y la recuperación del proyecto justiciero de los sentimientos de la nación en la aurora del XX. Sabemos que ni la independencia, ni la reforma, ni la revolución han desembarcado en el puerto final que soñaron sus promotores. En alguna medida, que no es pequeña, sigue pendiente el alcance de los objetivos que se fijaron en su conjunto histórico y que cada una proclamó en el tiempo de su emergencia. Mientras eso suceda, será misión de los mexicanos que se precian de serlo y de quienes estudian sus avatares y pretenden su grandeza, retener la lucidez, mantener el paso y preservar el patriotismo, palabra que a veces suena extraña, que nos permitan llegar a la tierra prometida. En su orden de facultades, que honra con dedicado cumplimiento, el Instituto es también un actor de esta misión que constituye una practicable utopía. Los premios que se nos confieren, por justicia para mis colegas, por gracia para mí, nos permitirán viajar de la mano de ilustres compatriotas, bienhechora compañía que mirábamos desde lejos y que ahora se vuelve inmediata. El currículum de cada uno de nosotros, así enriquecido, incorporará la lección y el estímulo que entrañan los nombres con que se designa a los premios establecidos por el Instituto. Entre esos nombres se encuentra el de Salvador Azuela, lo cito de nuevo, estudiante combativo, líder universitario al que José Vasconcelos llamó espejo de juventudes, profesor de estudios superiores y director de la Facultad de Filosofía y Letras y del Fondo de Cultura Económica, y quien fuera, hasta su fallecimiento, vocal ejecutivo de este instituto y también, en una época, presidente del Seminario de Cultura Mexicana. En esta relación aparece José C. Valadez, hombre de la Revolución en más de un sentido, historiador, periodista, político, diplomático, maestro en las ideas y combatiente en las batallas, autor de la Revolución y los revolucionarios,
guía de quienes se han dedicado a la investigación y la docencia en este campo, como sabe doña Patricia Galeana. Sigue la procesión de notables mexicanos. Daniel Cosío Villegas, en quien debo poner acento porque se me ha privilegiado con el premio que lleva su nombre, forjador de instituciones que han servido a México, conocedor y difusor de nuestra historia, crítico riguroso, director de una obra fundamental, La Historia Moderna de México, y autor de unas memorias cuya lectura es indispensable para quienes quieren conocer entre telones de la política y la diplomacia encrucijadas de la República. En la misma línea de personajes fecundos se halla Ernesto de la Torre Villar, miembro de varias academias, también presidente del Seminario de Cultura Mexicana, historiador de la colonia y de la independencia, analista de nuestras constituciones, de los personajes que las forjaron, de los que las combatieron y de quienes concurrieron a fundar el Estado mexicano en construcciones sucesivas, superpuestas a la manera de las pirámides primordiales. Mencionaré igualmente a Manuel González Ramírez, jurista, funcionario probo de la Procuración y la Administración de Justicia, autor de obras numerosas que examinan logros y frustraciones de la etapa revolucionaria y de años recientes, presente en el Instituto Nacional de Estudios Históricos por la guarda de su acervo documental y bibliográfico. En un orden casi cronológico que vengo siguiendo con algunas licencias, mencionaré a Gastón García Cantú, liberal puro, historiador, antropólogo y periodista entre los más leídos y seguidos, universitario hasta la médula, estudioso con dolor de las intervenciones, garra de los imperios sobre México, que en el sueño de su independencia leyó a sus pensadores, celebró a sus dirigentes y confió en sus virtudes republicanas hasta que llegó el previsible diluvio. Merced a iniciativas justicieras que honran a quien las propuso, se han incorporado a esta relación de mujeres extraordinarias que dan sus nombres a premios conferidos por el Instituto. Es el caso de Clementina Díaz y de Obando, a quien deseo recordar con el nombre afectuoso con que la conocimos, doña Clemen, catedrática e investigadora universitaria emérita, primera mujer que integró la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México, cronista de esta institución, directora de su Instituto de Investigaciones Estéticas. Y también es el caso de Berta Guadalupe Ulloa Ortiz, profesora e investigadora del Colegio de México y directora de su Centro de Estudios Históricos, historiadora de la diplomacia, una vena por la que ha circulado, y confiamos en que se preserve, la sangre altiva y generosa de México. Tratadista de la Revolución Mexicana, a la que dedicó varias obras que ilustran sobre diversas vertientes: la lucha armada, la revolución intervenida, la revolución escindida. Desde luego, amigas y amigos, no pretendo ser cronista de los cronistas, ni historiador de los historiadores. Me emociona el recorrido en el camino que esas mujeres y esos hombres transitaron en el curso de 100 años. Conservo vivo el recuerdo de algunos de ellos a los que traté personalmente y el aprecio para todos a cuyas enseñanzas hemos recurrido. Muchos personajes de la lista vieron su primera luz en las postrimerías del Porfiriato o en el alba de la Revolución. Y todos anduvieron los años del México moderno, una nación y una república en constante búsqueda de sí misma. Fueron testigos y también protagonistas. Oyeron las voces que acudían de tiempos distantes y anticiparon las andanzas que llegarían. Se dice que los conductores de caravanas suelen aplicar el oído a la tierra para indagar los signos de su marcha. Los personajes que he recordado así lo hicieron, y una vez establecido el carácter de los rumores que percibían, supieron orientar la nueva etapa de esa travesía. Lo hicieron para sí y para quienes se beneficiaron de sus hallazgos y recibieron sus consejos. Nosotros, en suma. Nuestros personajes encarnaron la función de Jano,
la deidad de doble rostro en un solo cuerpo, con ojos hacia el pasado en uno de los rostros y hacia el futuro en el otro. Con la experiencia de aquella mirada, sus enseñanzas e incitaciones desplegaron la otra visión, mirada hacia el porvenir. Fueron puente entre tiempos y generaciones. Contribuyeron a reunir los materiales con los que podríamos reconstruir una obra en proceso que a menudo abandonamos, el proyecto de la nación mexicana. Gracias, muchas gracias a los competentes maestros que nos iluminan, al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, a su consejo y a su competente directora. Larga vida para ellos, pero sobre todo, larga vida para las revoluciones de México. Muchas gracias. Con las palabras del doctor Sergio García Ramírez, damos por concluida esta ceremonia. Agradecemos la presencia de todas las personas que integran el Presidium, así como a cada uno de los galardonados y asistentes que le dieron realce a esta ceremonia de entrega de los premios a la trayectoria e investigación histórica 2017 del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.